Libro Creciendo en Santidad, el papel que juega Dios y el papel que juegas tú, por R.C. Sproul. Capítulo 2. Vencer al mundo, a la carne y al diablo. ¿Qué pasos prácticos específicos debemos dar para crecer espiritualmente? Primero, debemos aceptar la verdad de que sin Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5. Cuando lo asimilamos, somos liberados y empoderados para reconocer que nada es más urgente, más necesario y a la vez más emocionante que embarcarse en este peregrinaje de fe. Al iniciar este capítulo, podemos orar llenos de confianza en que el Espíritu de verdad nos enseñará lo que significa imitar a Cristo. Durante años, antes de ser cristiano, yo estaba familiarizado con algunos de los himnos más básicos. Asistía de vez en cuando a la iglesia y, de forma particular, cuando había actividades sociales planificadas, como retiros de fin de semana en campamentos, en aquellos eventos informales se nos presentaron himnos sencillos. Solíamos entonar a menudo un cántico de estribillo pegadizo que, aunque me encantaba, yo no alcanzaba a entender. Se titula Señor, quiero ser cristiano en mi corazón. ¿Lo conoces? Dice algo así como, Señor, quiero ser más amoroso. Señor, quiero ser como Jesús. Recuerdo haberlo cantado y, como ya he señalado, no tener la más mínima idea de lo que estaba entonando. Sin embargo, una vez convertido, ese corito adoptó un sentido nuevo de urgencia. Me percaté de que había traspasado la imborrable línea de demarcación del reino de las tinieblas al reino divino de la luz. Colosenses 1:13. No obstante, pronto comprendí que no había fórmula mágica en la fe cristiana. Me preocupaba todo este asunto del crecimiento espiritual. Recurrí a maestros, mentores, libros, a la Biblia misma, en busca de maneras de progresar en mi vida cristiana. Tuve que ajustar algunas de mis expectativas, porque empecé con sumo celo, como si de una experiencia cumbre se tratara, y di por sentado que avanzaría con mayor rapidez de fe en fe, de fuerza en fuerza, de gracia en gracia, de gloria en gloria. Jamás soñé con los muchos momentos que me avecinaban a lo largo del camino que amenazaban con echarme en el abismo de la desesperación, como escribe John Bunyan en El progreso del peregrino. Acabé lamentándome por la predicación de evangelistas simplistas y sus relucientes promesas. Por ejemplo, solían proclamar, ven a Jesús y todos tus problemas se solucionarán. Prueba a Jesús, suelta las riendas y deja actuar a Dios. Lo que no tardé en aprender fue que convertirse en cristiano aportaba una nueva dimensión de complicación a mi vida que jamás había experimentado. Como mencioné en el capítulo 1, en un sentido muy real, mi vida se volvió más complicada cuando me convertí a Cristo. Ahora poseía una conciencia y un nuevo nivel de excelencia. Aún con mi propia capacidad de autoengaño y de resistencia al poder de convicción del Espíritu Santo, todavía podía ver la enorme brecha existente entre el lugar donde me encontraba y donde se me llamaba a estar en Cristo. Me encantaría poder comunicarte que, tras más de 50 años en el reino de Dios, esa brecha ha sido eliminada, que se ha desvanecido por completo de mi vida, porque ahora he alcanzado la conformidad a Cristo. Pero eso no es verdad, y eso es uno de los problemas de la santificación. De hecho, he llegado a tomar conciencia de que mi nuevo nacimiento había sido exactamente eso, un nacimiento. Al leer el Nuevo Testamento, he discernido que no había sido llamado a la infantilidad, sino a la madurez, a crecer en la plenitud de Cristo. Como nos han enseñado nuestros antepasados reformados, una de las marcas de nuestra espiritualidad creciente es una conciencia aumentada de nuestra propia condición caída. Por consiguiente, en un sentido, lejos de disminuir la complicación se intensifica.
y puede ser una experiencia muy frustrante cuando pensamos en lo mucho que queda por hacer en nuestras vidas, en lo poco que parecemos haber progresado. No pretendo ser pesimista en extremo, pero no sería sincero por mi parte sugerir que el crecimiento llega con facilidad en la vida cristiana. No podemos ponernos cómodos, descansar y dejar que la naturaleza siga su curso. Si se lo permitiéramos, ese poder espiritual cristiano no tardaría ni 5 minutos en atrofiarse. La creencia fácil es así de destructiva. Dios nos manda, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, versículos 12 al 13. Sí, hay momentos de espera. Sin embargo, el énfasis básico del llamamiento en el Nuevo Testamento a la santificación, al crecimiento en Cristo, es uno de lucha disciplinada. Crecer en Cristo no es fácil, y tenemos que saber que nos hallamos inmersos en una lucha por el resto de nuestras vidas. Si eres un recién convertido, tienes que saber que esto está sucediendo. Si llevas mucho tiempo en el reino de Dios, no te hará daño recordar de nuevo esta verdad. El gran reformador Martín Lutero afirmó que los 3 obstáculos principales para el crecimiento cristiano son el mundo, la carne y el diablo. Imagino que ya los habrás oído, expresado así con una anterioridad. Pero, ¿has pensado alguna vez cómo se erige el mundo a modo de obstáculos para el crecimiento espiritual? ¿Cómo estorba la carne y cómo el diablo es un impedimento para ello? La Biblia habla, además del peligro de la mundanalidad, que significa amar las cosas de este mundo más que las de Dios, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Y la razón es que este mundo, y su patrón, su conducta y sus compromisos normales están radicalmente desintonizados de Dios. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, Primera de Juan 5:19. Por esta razón, Jesús nos enseñó a orar al Padre, venga tu reino, Mateo 6:10. ¿De qué forma se convirtió el mundo en un obstáculo para el crecimiento espiritual? Una de las cosas más alarmantes para mí en los últimos años es considerar los resultados de sondeos de Gallup y otros han llevado a cabo, tanto en la cultura secular como en la subcultura evangélica estadounidense. Formulan preguntas como ¿con qué frecuencia asistes a la iglesia? ¿Y con cuánta frecuencia lees la Biblia? Lo inquietante es que el patrón básico discernido en la cultura secular y en la cultura cristiana evangélica es casi idéntico en estas encuestas. Debería llevarnos a preguntar, ¿está influyendo la iglesia en el mundo o es a la inversa? Esta propensión mundana es un obstáculo enorme para el crecimiento cristiano. Por ello, Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? A fin de cuentas, quiere decir que los cristianos están llamados a no ser conformistas. En otras palabras, la conducta cristiana está llamada en todas las culturas a trascender los patrones y las costumbres establecidas de esa sociedad en particular. Marchamos al ritmo de un tambor distinto. El llamamiento de nuestras vidas es superior a lo que acepta nuestra sociedad. Como escribió Pablo, es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Pienso en la cuestión del aborto como ejemplo clásico de esta idea. Cuando yo estudiaba en la universidad, el único momento en que escuchabas hablar del tema era en los entornos criminales.
Si alguna pareja que conocías hubiera practicado un aborto, ciertamente no hablarían de ello. Era tabú en la cultura. No solo en la iglesia o el mundo religioso. El aborto estaba mal visto. Se consideraba como una de las formas más bajas imaginables de la conducta social. Esto es así en casi toda la historia occidental y, desde luego, en la historia occidental europea. Esta situación ha cambiado de forma dramática. ¿Será porque hemos crecido por fin hasta el punto de entender que no es tan malo? ¿O será que había otras cosas en la cultura que lo empujaron hasta el primer plano? El gran avance de la causa feminista es algo que vino asociado, como todo el movimiento de liberación de las censuras de la Iglesia. Sin embargo, este capítulo no es sobre el aborto, sino sobre cómo siguen las personas las costumbres de su nación. La mayoría de los habitantes de este país están ahora a favor del aborto legalizado. Hace 50 años no habría podido encontrar ni un 2% de individuos que lo aprobaran. ¿Qué ha cambiado? Los tabús se modifican, la costumbre se alteró. Las personas están tomando sus decisiones éticas y conductuales basándose en lo que es socialmente aceptable en su entorno. Tristemente, la pregunta en nuestra sociedad no es ¿qué me exige Dios?, sino ¿cómo están actuando todos los demás en la cultura? Piensa en tu propia adolescencia, cuando la pasión devoradora de tu vida consistía en ser aceptado por tu grupo y que no se te considerara un intruso. Estabas buscando una identidad. Querías vestirte como todos los demás, hablar como ellos y hacer lo que ellos hacían. ¿Te das cuenta de que la poderosa influencia del deseo de conformarse existe en cada generación, en cada nación, en cada civilización, en cada sociedad y en cada cultura? Los cristianos no están exentos de esa tentación que es la razón de que veas subculturas específicas dentro de la comunidad cristiana. Existe una subcultura pentecostal, otra fundamentalista, una anglicana, etc. Incluso dentro de estos subconjuntos existen distintos tabús y costumbres en los diversos grupos. Unos afirman que no usan pintalabios y que no bailan. Otros opinan que estas cosas son perfectamente aceptables. Nadie pregunta lo que le agrada a Dios, sino más bien lo que prefiere su grupo de colegas. Es entonces cuando el mundo se convierte en una masa de obstáculos para el crecimiento espiritual. Creo que una de las cosas más difíciles de aprender para el cristiano es buscar la mente de Cristo a la hora de discernir lo que debería hacer. Y es que el fundamento de la ética cristiana no es lo que la sociedad local actual aprueba, sino lo que Dios nos llama a hacer. Para crecer en la vida cristiana, tenemos que reconocer el obstáculo tal cual es y entender lo que tenemos que hacer para vencerlo. No me estoy refiriendo aquí a lo abstracto. Esto es un asunto existencial, concreto, para todos nosotros. Permíteme preguntarte, por ejemplo, ¿qué popularidad tiene en nuestra cultura estar involucrado en una disputa teológica? No se debe hacer. En la sociedad tenemos un tabú contra discutir sobre religión o política, porque las disputas en estos temas son divisivas. No lo hacemos como personas civilizadas, cultas. ¿Hasta qué punto influye esto en la iglesia? Lo último que ésta quiere es inmiscuirse en disputas teológicas, porque esto es manifiestamente malo. Las personas que asisten a la iglesia piensan hoy que no es algo que se corresponda con la vida cristiana, que no es espiritual, y que por lo tanto debemos evitarlo a toda costa. Sin embargo, cuando tomamos las escrituras, leemos que en el jardín del Edén existe un debate teológico entre la serpiente y Dios.
En el capítulo siguiente existe una discusión teológica entre Caín y Abel, y conforme seguimos avanzando por las páginas de la historia redentora, vemos disputas masivas entre los profetas falsos y los verdaderos de Israel. En los evangelios, la polémica sobre la verdad encendió la vida de Jesús. En las epístolas oímos que el apóstol Pablo se involucraba a diario en la controversia sobre la verdad de Dios. Cuando consideramos la historia de la Iglesia, contemplamos grandes momentos cuando los héroes de la fe defendieron la verdad del cristianismo en medio del error y del engaño, y cuando sostuvieron la pureza de la verdad. Luchar por la verdad puede, por supuesto, estar motivado por impulsos pecaminosos, lo sabemos, pero la idea de luchar por la verdad ha sido una de las virtudes más nobles de toda la historia cristiana. Sin embargo, en nuestra época se considera un vicio, no porque Dios afirme que lo sea, sino porque así lo declara la cultura. ¿Qué debemos hacer, pues? Una de las pruebas de nuestra santificación es lo dispuesto que estemos a ser odiados, perseguidos y conducidos como corderos al matadero por defender la verdad de Dios. Pero, si el mundo me señala, incluso si mi iglesia me indica que estas posturas son tabús, ¿entienden lo difícil que es? Pero, si el mundo me señala, incluso si mi iglesia me indica que estas posturas son tabús, ¿entiendes lo difícil que es? Resulta bastante complicado incluso cuando se considera una virtud. El mundo erosiona nuestra decisión de ser fieles defensores de Cristo y nos incita, en su lugar, a imitar sus propios patrones. Si queremos superar estos obstáculos del mundo, debemos llenar nuestra mente de las normas, los principios y las reglas de conducta que proceden de Dios. Por tanto, te aliento a pensar hoy en los patrones mundanos en los que estás atrapado. ¿Qué actuaciones tuyas podrían complacer a la cultura en la que vives, pero sabes a ciencia cierta que no están en sintonía con la ley de Dios? Pregúntate, ¿de quién me llegan mis órdenes de marcha? ¿Cómo vivo en un mundo pagano? ¿Cómo entono el cántico del Señor en un mundo extraño y ajeno? Para interpretar el cántico del Señor tienes que conocer la letra. Tienes que descubrir cuál es este cántico. En resumen, tienes que meditar en su palabra de día y de noche para saber lo que el Señor exige de ti. El obstáculo de la carne. Ahora pasamos nuestra atención al segundo obstáculo para nuestro crecimiento en la santificación, la carne. Tristemente, tendemos a sentirnos un tanto confusos al respecto. En las Escrituras existen dos palabras distintas que pueden traducirse ambas, carne o cuerpo. Y estos términos son soma y sarx. Soma suele traducirse cuerpo, en alusión a nuestro cuerpo físico. Es posible que hayas escuchado la expresión enfermedades psicosomáticas. Ambas partes, psico y somático, vienen del griego. La enfermedad psicosomática es una dolencia real en la que nuestros cuerpos están sanos. Pero el origen de nuestro problema con el cuerpo físico está en nuestra psique, en la mente o en las emociones, por así decirlo. Sin embargo, el término sarx puede verterse también cuerpo o carne física. No obstante, y con mayor frecuencia, esta palabra alude a algo distinto de lo meramente físico. Esto es especialmente verdad cuando lo vemos explicado en conexión directa con otro término griego con el que podrías estar familiarizado, y es pneuma. El vocablo bíblico para respiración, viento o espíritu. ¿Has oído hablar de los taladros neumáticos, dirigidos por aire comprimido, por ejemplo? Y neuma puede aludir a nuestro espíritu humano o
en última instancia, al Espíritu Santo, a quien se denomina Neuma Santo en la Biblia. Cuando vemos una explicación que implican sarx y neuma, o carne y espíritu, deberíamos saber que el término sarx se está usando con referencia a nuestra naturaleza humana, caída y corrupta, que es como se usa con mayor frecuencia en la Biblia. Cuando Jesús habla con Nicodemo sobre la carne, lo primero que le indica es: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. A continuación, el siguiente versículo declara: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Jesús estaba explicando el concepto de que, por naturaleza, cuando nacemos, lo hacemos en un estado de corrupción moral. Nacer en la carne significa venir al mundo en una condición sin inclinación por las cosas espirituales. Ingresamos cadáver, por así decirlo, porque estamos muertos a las cosas de Dios. Estamos espiritualmente muertos, aún estando biológicamente vivos. Y así iniciamos nuestra vida en este mundo en un estado de muerte espiritual al que las Escrituras aluden en términos del lenguaje de la carnalidad. Jesús nos enseña: la carne para nada aprovecha. Juan 6:63. Cuando Pablo compara la carne al espíritu, está estableciendo un contraste entre la naturaleza pecaminosa de nuestra humanidad caída y el poder renovado que tenemos una vez nacemos del Espíritu. En Gálatas 5, versículos 16 al 18, escribe: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo está escribiendo aquí sobre alguna clase de conflicto. Se está desarrollando una guerra y se está produciendo en nuestro interior, entre aquello a lo que Pablo alude a veces como el viejo hombre y el nuevo hombre. Los cristianos tenemos que luchar contra la carne mientras vivamos, hasta que entremos en la gloria. Sin embargo, no pienses como algunos filósofos han enseñado, que solo porque algo sea físico tiene que ser malo. Este razonamiento está en firme contraste con el juicio que hace las Escrituras. Cuando Dios creó al mundo, creó un mundo físico. ¿Y qué afirmó una y otra vez sobre ese mundo físico cuando lo generó? Que era bueno. Génesis 1:10. Por supuesto, después de la caída de Adán y Eva, el mundo quedó contaminado y esta corrupción se manifiesta muchas veces en cosas físicas. Pero lo físico no es, en y de por sí, inherentemente malo. ¿Cómo sabemos esto? En primer lugar, Juan escribe: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dios Hijo fue capaz de convertirse en un hombre, en la carne, sin pecar. Además, la Biblia nos enseña que Dios levantará nuestros cuerpos físicos y los transformará para que sean como el cuerpo resucitado de Cristo, al que se podía tocar. Después de su resurrección, Jesús comió y bebió con sus discípulos. Hechos 10:41, Filipenses 3:20 al 21. Dios no rechaza la esfera física, carnal, sino que la redime. Por tanto, podemos confirmar que la guerra que Pablo describe no es entre nuestras almas y nuestros cuerpos. Cuando afirmamos que uno de los principales obstáculos para el crecimiento cristiano es la carne, no decimos que se trate del cuerpo físico. Estamos hablando de la carne, en alusión a nuestra naturaleza humana caída. Esto incluye, desde luego, al cuerpo, pero también la mente, el alma y el corazón. Abarca nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Nuestro espíritu, que ha sido renovado por el Espíritu Santo, está en guerra con las inclinaciones pecaminosas que permanecen en nuestra naturaleza caída.
A esto se refiere Pablo cuando trata este conflicto o contienda entre la carne y el espíritu. Observa conmigo algo interesante en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si te detienes justo aquí, ¿qué supondría lo que el apóstol quiere decir al escribir sobre las obras de la carne? Pecados físicos, apetitos físicos. Porque los primeros pecados que menciona en esta extensa lista tienen que ver con actos físicos que Dios ha declarado pecaminosos. Pero consideremos algunos ejemplos del resto de la lista de Pablo: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, versículos 20 al 21. Ahora bien, el hacer ídolos es algo físico, pero la práctica de la idolatría está relacionada con la forma pecaminosa de adoración que procede del alma. Y, sin embargo, esto se denomina obra de la carne. La enemistad no es física. Los celos son una motivación interna, una emoción. Las divisiones no se producen con nuestro cuerpo ni tampoco la envidia. Por tanto, cuando Pablo habla sobre las obras de la carne, está describiendo las obras motivadas y generadas por un corazón y una disposición pecaminosa, no por apetitos del cuerpo. Esto significa que, cada vez que escogemos pecar, en ese momento preferimos transgredir en vez de obedecer a Cristo. Nuestro deseo de cometer el pecado es más intenso y mayor que nuestro deseo de obedecer a Cristo. De no ser este el caso, no pecaríamos. Se está librando una guerra dentro de nosotros y es la guerra de los deseos, es la lucha de la inclinación del corazón. El mayor obstáculo para mi santificación es mi corazón de carne, que sigue aferrado a deseos perversos y anhelos malvados. Me sigue tentando la idea de que el pecado me hará feliz. Pecamos porque queremos, y esto se debe a que creemos que cometer la transgresión nos hará feliz. No es cierto. Nos proporcionará placer, pero existe una diferencia entre el placer y la felicidad. Según el Nuevo Testamento, si quieres crecer en tu vida espiritual, el viejo hombre o la carne deben morir. En segundo lugar, el nuevo hombre debe ser alimentado y fortalecido. En términos sencillos, significa que la carne tiene que debilitarse y el espíritu fortalecerse. Debemos ser fortalecidos por medio de la gracia de Dios y empezamos a matar al viejo hombre muriendo día a día. Sin embargo, es un proceso que dura toda la vida y ese poder y esa inclinación al mal luchan e intentan seducirnos todos los días de nuestra existencia hasta que seamos glorificados. Esto es lo que significa ser glorificado: que todo resto y deseo de pecado sean eliminados de una vez por todas de nuestro corazón. ¿Has experimentado esta guerra, esta batalla interna tuya entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Este último incluye cosas como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 al 23. Nada de esto procede del cuerpo, ni tampoco de una naturaleza pecaminosa. Llegan como resultado de la residencia del Espíritu Santo en nosotros, de su obra en nuestro espíritu y de su producción del fruto de justicia. En otras palabras, alcanzan nuestra vida por medio de Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Pero incluso siendo nuevas criaturas, no hemos alcanzado la cúspide de nuestras renovaciones. Eso se produce cuando llegamos al cielo. Entre aquí y el cielo existe una guerra sin final. El obstáculo del diablo. Ahora volvemos la atención a nuestra batalla contra el diablo. Y casi tengo dudas de sacarlo a colación.
Algo tan central en el pensamiento de Martín Lutero en el siglo XVI se considera ahora casi como algo divertido. Hoy se piensa en el diablo como en una superstición peculiar y anticuada de gran interés en la Edad Media. En aquella época a las personas les preocupaban el diablo y sus obras, pero hoy muchos han relegado todo el concepto de Satanás al nivel de superstición. No podemos simplemente descartar este concepto de Satanás si queremos tomarnos la fe bíblica en serio. Ciertamente, las escrituras no lo consideran una imagen mitológica, sino más bien alguien real y poderoso. Es un concepto tan básico y central para el cristianismo que negarlo equivale fundamentalmente a impugnar la esencia de la fe misma. Una de las recitaciones más habituales en la iglesia cristiana del mundo entero es el Padre Nuestro. No puedes pronunciarlo sin encontrarte allí con el diablo. Jesús nos da instrucciones. Vosotros pues, oraréis así. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Mateo 6, versículos 9 y 13. El término mal sugiere aquí una fuerza impersonal y la Biblia tiene un término para el mal abstracto. Es la palabra ponerón, que significa mal, y que se escribe en género neutro cuando alude al mal abstracto. Sin embargo, la palabra que Jesús usa en el Padre Nuestro es poneros, la forma singular masculina del término para mal. Como señalaría cualquier erudito griego, la traducción adecuada señala el significado de las palabras de Jesús. No nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. Y poneros es uno de los títulos usados bíblicamente para Satanás. Cada vez que pronunciamos el Padre Nuestro, le estamos pidiendo a Dios que ponga una valla a nuestro alrededor, que nos proteja de las artimañas y de los poderes seductores de Satanás. Si consideramos lo que Pablo escribió en el libro de Efesios, vemos que alude de nuevo a una guerra. Ya hemos hablado de la lucha entre la carne y el espíritu. Mediante esta atmósfera de guerra, el apóstol llama a los cristianos a vestirse con la armadura. En realidad, a ponerse toda la armadura de Dios. Es un pasaje muy familiar para muchos de nosotros, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué nos insta el apóstol a revestirnos de toda la armadura de Dios? Efesios 6, versículos 10 al 11 declara: Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que, si estás acostumbrado al lenguaje griego, sabrás que la expresión para que señala la presencia de un verbo subjuntivo, un modo subjuntivo que, en este caso, expresa propósito. En otras palabras, Pablo está indicando: vístanse de toda la armadura de Dios por esta razón, con el fin de que, la respuesta es, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por este motivo necesitamos toda la armadura de Dios. Precisamos protección, requerimos armas que nos proporcionen la victoria en una guerra definida en términos de dimensiones cósmicas. Es una guerra cósmica, como Pablo aclara en el resto de este pasaje. Declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pablo nos llama a estar firmes contra un ataque, a sobrevivir a la arremetida de un ser preternatural llamado Satanás. Es uno de los obstáculos más poderosos en nuestra vida cristiana. El Nuevo Testamento habla en otros lugares de Satanás como alguien que se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Como decimos en filosofía, se manifiesta como subespecie bonum,
bajo los auspicios del bien. En realidad, Satanás es el príncipe de las tinieblas, pero tiene esta capacidad de metamorfosis de viajar de incógnito. No se aparece de forma inesperada como lo haría ante el doctor Fausto y declara: soy Satanás, soy el tipo malo, dame tu alma. No, él es demasiado astuto para eso. En su lugar, se nos acerca bajo el manto de la bondad. Aparecerá como ministro, como sacerdote, como líder religioso. Todos sus aspectos externos parecen buenos. Este es su modus operandi, y por ello se nos advierte contra este que viene disfrazado de ángel de luz. Es una de las metáforas que el Nuevo Testamento usa. También se toma otra alegoría del reino animal. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. La imagen del león es de fuerza suprema. Es el rey de las bestias, la más poderosa de todas. Cuando leemos sobre esta imagen de Satanás, podríamos sentir la tentación de preguntar: ¿qué posibilidades tengo contra él? Es tan poderoso. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El apóstol Juan nos consuela del mismo modo: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Podemos vencer a Satanás porque Dios es más fuerte que él, y Dios mora en cada uno de nosotros los cristianos, mediante su Espíritu. Por poderoso, astuto, mañoso e ingenioso que pueda ser, Satanás sigue siendo una criatura, y por tanto su poder es limitado. Es potente, pero no omnipotente. Solo Dios lo es. Satanás es inteligente, pero no omnisciente. Posee legiones de demonios a su disposición y los llama para que le ayuden a ejecutar su plan, pero él mismo no es omnipresente. De modo que tenemos esta imagen de Satanás, quien se erige como horrible obstáculo para nuestro crecimiento. ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Cómo hace su trabajo contra nosotros? La única obra de Satanás con la que casi todos nosotros estamos familiarizados es la de la tentación. Se le llama el tentador, cuando tienta a Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Es aquel que aparece en el jardín del Edén y tienta a Adán y Eva en Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9, 20 y 2. Una y otra vez ha desviado a la humanidad a través de sus tentaciones. Sin embargo, no es esta la única función que desempeña en la vida del cristiano. Yo sugeriría que ni siquiera es la principal. Tal vez la actividad en la que se enfoca Satanás para impedirte crecer hasta la plenitud de tu vida espiritual sea su obra de acusación. Su nombre significa calumniador. Es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Consideremos mi texto favorito sobre este aspecto de la obra de Satanás. Se encuentra en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento. Allí leemos este breve texto. Se mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Zacarías capítulo 3 versículos 1 al 3. ¿Qué está pasando aquí? ¿Te imaginas el cuadro? Antes de que el sumo sacerdote pudiera ejercer su ministerio, tuvo que pasar por unos rituales ceremoniales elaborados. Eran ritos de purificación que tenía que llevar a cabo antes de osar entrar al lugar santo. Ahora, cuando acude a ministrar ante Dios, quien se aparece es Satanás. Está allí para presentar acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote.
Es como si compareciera delante de Dios y preguntara: ¿cómo puedes permitir que este hombre venga a tu presencia, Dios? ¿No ves que sus vestiduras están sucias? Está demasiado manchado, está demasiado contaminado para tener comunión contigo. ¿Te has preguntado alguna vez esto? Es extraordinario que una de las primicias de nuestra justificación no solo sea la paz con Dios, sino también el acceso a su presencia. Romanos 5, versículos 1 al 2. Tan pronto como queremos entrar a su presencia y disfrutar de la comunión con Él, Satanás aparece y acusa: mira tu pecado, ¿cómo puedes tener comunión con Dios? Sigues pecando, estás cubierto de suciedad, tu ropa está manchada, no puedes estar en la presencia de Dios. ¿Qué efecto tiene esto sobre ti? Te aplasta, te paraliza. Pecamos como cristianos, y cuando transgredimos, dos personas llaman la atención sobre este pecado. Una es el Espíritu Santo y la otra es Satanás. La obra del primero incluye convencernos de pecado, atraerá nuestra atención a nuestras transgresiones, nos las revelará y nos infundirá gran remordimiento. Por otra parte, Satanás vendrá y se centrará en esa misma transgresión. ¿Cuál es la diferencia? Satanás no tiene que fabricar pecados para acusarte de estos. En nosotros existen muchas transgresiones reales y él puede llamar nuestra atención al respecto. Las vestiduras de Josué estaban sucias. Satanás solo estaba señalando algo obvio. Era una de las pocas veces que no estaba mintiendo. Declaró: este hombre viste ropa sucia. Y esto era así. ¿Cuál es la diferencia? El propósito de Satanás y su obra acusatoria consisten en destruirte, paralizarte, herirte e impedir que crezcas en tu relación con Cristo. Sin embargo, por doloroso que pueda llegar a ser, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, esto conlleva algo dulce, ¿verdad? Cuando el Espíritu nos convence de pecado, siempre viene acompañado de la gracia del Padre para sanarnos y perdonarnos, no para llevarnos a desesperación. No acude para paralizarnos, sino a liberarnos. Más vale que seamos capaces de discernir la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación de Satanás. Dios sabe que somos pecadores, pero responde con la afirmación: Satanás, por supuesto que sus vestiduras están sucias, pero yo te reprendo. Sé que su ropa no está limpia, pero le he arrancado del fuego. Ver Zacarías 3:2. Escucha lo que Dios hace. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mirra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mirra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Zacarías 3, versículos 4 al 5. Es una hermosa imagen del Evangelio de redención. El primer acto redentor fue cuando Dios mismo condescendió y vistió la desnudez de sus criaturas incómodas y avergonzadas en el jardín del Edén. Génesis 3:21. Cubrió sus cuerpos desnudos. En Zacarías 3 pone ropa limpia, fresca, regia, sobre un sacerdote cuyas vestiduras están manchadas. ¿No es esta la imagen utilizada a lo largo de las Escrituras para la obra de Cristo? Isaías 64:6 declara que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Pero la justicia de Cristo nos cubre. Por tanto, cuando Satanás me diga: tu ropa está sucia, yo le contestaré: mira las vestiduras de Cristo. Él es mi justicia. Él es quien me cubre. Ahora entendemos mejor contra qué estamos luchando: el mundo que se nos resiste desde la cuna hasta la tumba, la carne que odia la más mínima victoria del nuevo hombre en el espíritu, y el diablo, un ser inteligente, personal, creado y caído, mucho más poderoso e inteligente que nosotros.
estamos perdidos y no podemos ganar esta guerra en y por nosotros mismos. Pero la buena noticia es que tenemos a Dios Padre, a su Hijo, a su Espíritu y a su Iglesia para darnos la victoria.